El día de hoy quiero continuar compartiendo contigo una palabra, una serie de mensajes que comencé hace 2 semanas y que le hemos llamado las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas nuevas es que Cristo vino por cada uno de nosotros. ¿Vino para qué? Para salvarnos. Él vino, Él tomó nuestras culpas, Él tomó nuestros errores para darnos vida. Esa es la verdadera vida, esa es la verdadera esperanza. Esas son las buenas noticias que aún a pesar de todas las inconveniencias, aún a pesar de todos los problemas y retos que nos trae la vida, porque nos trae retos hasta aún acerca de nuestra salud. Puede ser enfermedades, puede ser problemas económicos, puede ser problemas en el matrimonio, problema en la familia, padres con hijos, hijos con padres. En todas las diferentes áreas podemos tener retos y uno dice, es que ¿qué es bueno? Las buenas noticias no están en todas las cosas materiales o en todos los problemas que puedan haberse resuelto. La solución y las buenas noticias están en Cristo Jesús. Él es nuestra buena noticia, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza, Él es nuestro presente y nuestro futuro. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Son las buenas nuevas. Hace 2 semanas hablábamos de esto, que una de las buenas nuevas es que no hay condenación. El Señor no viene así para señalarnos lo malo que somos, lo débiles que somos. Él no viene a señalarnos. Muchas veces como humanos decimos cosas. Y hay una expresión que algunas personas utilizan cuando alguien hace algo contrario a lo que uno quiere y algo le pasa mal y dice, qué bueno que le pase mal. Y luego también podemos decir, te lo dije. Te lo dije. Quiero decirte, el Señor nunca nos dice, te lo dije. ¿Qué hace el Señor? ¿Te acuerdas en la historia del hijo pródigo? La Biblia dice que el padre le dio la herencia antes de tiempo. No se lo merecía, no le correspondía a él. Pero como quiera, el padre le dio la herencia. Se fue el hijo, despilfarró, gastó todo lo que tenía, hizo todo lo malo que podía. Y luego, después de no tener nada, quedó homeless, quedó como vagabundo, quedó sin casa, sucio, perdió absolutamente todo. Y luego, dice la Biblia, volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Él venía con el Padre. ¿Y sabes cómo lo recibió con el Padre? No lo recibió, te lo dije. Te voy a castigar. Te lo mereces. La Biblia dice que el Padre, desde que lo vio de lejos, corrió hacia él. No tan solo corrió hacia él. Venía este joven andrajoso, venía maloliente, venía mal. Y el Padre corre hacia él, lo abraza, lo está aceptando, lo besa, lo está perdonando. ¿Y qué hace el Padre? Lo recibe y luego hace una fiesta para él. Le cambia sus ropas. ¿Qué había hecho el hijo? Todo lo malo. Pero ¿qué hizo el Padre? Lo aceptó. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, y esas son las buenas noticias, que aún a pesar de lo terco, de nuestros errores,
Si venimos al Señor, el Señor nos acepta, nos recibe, y en Él no tenemos la acusación, no tenemos el juicio, sino ¿qué hizo Jesús? Jesús cargó mi pecado, tu pecado, nuestros errores. Él los cargó en la cruz, en la cruz. Por eso esas son las buenas noticias, que no hay condenación. No hay condenación. No sé si alguno de los que estamos aquí ha sido alguna vez a una corte, que haya sido demandado o que haya sido llamado a testificar. Pero ir a una corte no es algo, pues es algo fuerte. Y cualquiera que va a la corte va así, con el corazón que le late y así. ¿Por qué? Porque uno se va a enfrentar con el juez, con la ley. Uno se va a enfrentar, y qué hermoso que el que nos defiende, el abogado defensor, nada más y nada menos, es el Señor Jesús. ¿Qué? Él es el que nos defiende. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que aboga por nosotros. Y te voy a decir algo. Él nunca ha perdido ni un caso. Nunca ha perdido ninguna batalla. Porque Jesús mismo dio su vida por ti y por mí. Por eso, esas son las buenas noticias. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Entonces, ¿qué significa? Que en Jesús no hay condenación. No hay condenación, porque Jesús tomó nuestra condenación, nuestro juicio. Él lo tomó en la cruz. Pero no tan solo tomó eso. El día de hoy te quiero hablar de otra segunda buena noticia que Jesús hizo. Y te lo voy a decir con esta palabra. La palabra que voy a utilizar el día de hoy, y es el mensaje para el día de hoy, es la palabra arrepentimiento. Es una palabra grandota. Y cuando decimos la palabra arrepentimiento, hay veces que lo asociamos con algo malo. Arrepentimiento es que soy bien malo. Pero el día de hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos habla acerca de esta palabra que está en la Biblia y que es para nosotros. Y que la palabra arrepentimiento no son malas noticias, son buenas noticias. Y te voy a comenzar con esto. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Te voy a decir, la palabra arrepentimiento se escribió por primera vez en el griego. Y la palabra griega que dice es esta palabra que nosotros el día de hoy en español decimos arrepentimiento. La palabra griega es metanoia. Metanoia. Y esa palabra es una palabra compuesta, o sea, viene de los derivados, es met, anoia. Y met viene de la palabra metamorfosis. ¿Has escuchado la palabra metamorfosis cuando fuiste a la escuela y en la clase de biología? Cuando se habla de la palabra metamorfosis, ¿de qué se está hablando? Transformación, de cambio. ¿Y en qué se utiliza la palabra metamorfosis? En el proceso de la mariposa. Pero antes de que sea mariposa, ¿qué es? Una oruga, que en otras palabras es un gusano. ¿Cuántos han visto y que han tenido, los gusanos son bonitos? ¿Hay un gusano bonito? Hay algunos que por hambre hasta que se comen gusanos, ¿verdad? Pero ¿el gusano es bonito? No, es feo. ¿Dónde andan los gusanos? En el suelo. En las frutas dañadas. ¿Has visto un mango dañadito con su gusano que sale por ahí? Recuerdo una tía que decía que le gustaba comer los mangos a oscuras para así
para así comerse los gusanitos y así salían más dulce. Era una tía, literalmente eso decía una tía, de que le gustaba comerse a oscuras el mango con los gusanitos ahí. Y uno dice, como dicen en inglés, gross, ¿verdad? Pero no lo vemos como un alimento. Ahora, he escuchado de personas que se comen gusanos, pero los gusanos normalmente tienen un bonito aspecto. No, están en el suelo o en la tierra, se arrastran. ¿Cuántos, no, y yo recuerdo de niño, no les estoy diciendo, y de niño malvado, que le ponían la lupa a los gusanitos. Así, yo hice eso de niño. Sí, sí, con el sol, para pegarle así se deshacían los gusanitos. Pastor, tan feo. Bueno, era niño, entonces como niño jugué de esa manera, sí. Y jugaba con y pobrecito gusano. Bueno, sí. No, definitivamente. Pero eso hice. Pero los gusanos, o sea, como dicen, uno no les da valor. Uno no los aprecia. Están en el suelo. Parece que no sirven de nada. Pero luego viene una metamorfosis. Que no iba a decir animal, un insecto. Son insectos, ayúdenme. Son insectos, ¿verdad? Gracias. De un insecto que parece que no tiene, está sucio, es feo. De repente entra el cambio, la metamorfosis. Y de vivir arrastrado le empiezan a salir alas. Le empiezan a salir de colores. Se vuelve ligero. Y en lugar de vivir arrastrándose en la tierra, ahora vuela. Qué bonito, qué cambio, qué metamorfosis. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere, cambiar nuestra vida. Entonces el arrepentimiento lo necesitamos, todos lo necesitamos. Es importante. Porque Dios quiere cambiar nuestra antigua manera de vivir, arrastrándonos, viendo la vida en una forma negativa. Y Él quiere cambiar, quiere precisamente, es metamorfosis, transformar nuestra vida a una vida que vamos a hacer mucho más ligera. Vamos a tener otra perspectiva completa, pero tenemos que entrar a través de ese proceso que es la metanoia. La transformación, el cambio. Tiene que cambiar, por eso met es cambio, transformación, y la palabra noia es mente. Entonces es cambio de mente, transformación de nuestros pensamientos. Tienen que ser transformados de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de ver nuestra vida, de nuestra forma de ver todo. La perspectiva que tenemos cambia cuando hay un arrepentimiento. Te voy a decir, el cambio es necesario, es importante, es vital y todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos esa transformación, todos necesitamos el arrepentimiento. Pero la verdad del asunto es, ¿a alguien de nosotros nos gustan los cambios? ¿Hay algún amén que salió ahí? Muy bien, qué bueno. Pero les voy a decir, sinceramente, podemos decir que sí nos gusta, pero la verdad del asunto no nos gusta a la mayoría. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. ¿A cuántos les gusta cambiarse de casa? Bueno, el cambio de casas, porque si voy a otra casa, entonces hay otra nueva casa, va a ser mejor y todo eso. Pero el proceso de cambio, ¿te gusta el proceso de cambio? No. ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar,
tenemos que guardar en cajas, tenemos que tirar cosas. Es cansado. Mi esposa y yo varias veces nos hemos cambiado. Y mi esposa se queda, me acusa, porque es cierto, que empiezo a poner cosas en cajas y luego me canso. Y luego me canso de poner y agarro toda la ropa y la agarro toda en bola y nada más la tiro. ¿Sí o no? Y la tiro en donde la voy a cambiar, y entonces y me dice, no la tires, pues es que es mucho. Entonces me desespero y empiezo a cambiar, empiezo a cargar y empiezo a llevar, y así como y ella le gusta más todo correctamente y todo en detalle, y me entra la desesperación que ya quiero cambiarme, pero es un trabajo, es un trabajal. Es un esfuerzo. Los cambios son buenos, pero son difíciles. Y no nos gusta cambiar. Me he encontrado en muchas ocasiones con parejas que están viviendo problemas difíciles entre ellos, y que uno me dice del otro, normalmente las damas, ya no lo aguanto este no cambia. No cambia. Y el hombre dice, muy tranquilo, ¿para qué? No tengo nada que cambiar. Y uno dice, ¿cómo supo? ¿Quién le dijo? Así normalmente pasa, no hay nada que cambiar. Y el hombre la ve a la mujer, exagerada, hombre. No hay nada que cambiar, todo está bien. ¿Cuánto? Y la mujer, es que tiene que cambiar. No, todo está bien. ¿Te fijas? Dos perspectivas distintas. Y entra la crisis en el matrimonio, la crisis en la familia. ¿Por qué? Porque quizás uno quiere cambiar y otro no. Pero la verdad del asunto es difícil el cambio. Y nadie quiere cambiar. Por eso, arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de perspectiva. Ahora la veo diferente, como en un gusano. Qué diferente ver la tierra arrastrándose por el piso, ahora ver la tierra desde arriba. Cambia la perspectiva, pero no cambió hasta que hubo un cambio. No cambió tu forma de pensar hasta que vino ese cambio. Amén. Entonces de eso el día de hoy te quiero hablar, que son buenas noticias, que Él viene a nuestra vida y Él cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra perspectiva, cambia aún la forma que hemos captado todas las cosas a nuestro alrededor. Viene un arrepentimiento. Entonces te voy a decir, la base del cristianismo es precisamente el arrepentimiento, el cambio de vida, cambio de pensamiento. Tú puedes venir a la iglesia y qué bueno que estás en la iglesia. ¿La iglesia te está cambiando? No. Te voy a decir, y te lo digo sinceramente, por 15 años yo vine a la iglesia y fui a la iglesia. ¿Mi vida cambió? No. Es más, estaba en la iglesia y estaba pensando en todo menos en la iglesia, porque mis pensamientos, mi cuerpo físico estaba en la iglesia, pero mi mente estaba en otros lugares. Normalmente iba a la iglesia los domingos y mi mente estaba en el juego. En el juego, en quién está jugando, en otras cosas, pero no estaba en la iglesia. Eso me pasó. ¿Había un cambio en mi mente? No. No había habido un arrepentimiento. Entonces, por eso, ya diciéndote entonces, el arrepentimiento, número uno, cambia tu forma de pensar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento no es malo. El arrepentimiento no es un castigo. El arrepentimiento es una transformación importante, necesaria en tu forma de vivir, en tu forma de pensar. Tenemos, y el único que bien hace esa transformación de nuestra mente es Dios. ¿A través de qué? De ese arrepentimiento. Quiero decirte,
El que cambia nuestros corazones no somos nosotros. Nuestra esencia no lo podemos cambiar nosotros. La Biblia dice que Dios quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Eso no es el trabajo de nosotros, es el trabajo de Dios. Dios quita nuestro corazón durote, feo, de piedra, y pone un corazón de carne, sensible. Eso es de Dios. Pero lo que es nuestra parte es que Él cambia nuestro corazón, pero nuestra parte es cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Y cómo son cambiados? A través de esta palabra del arrepentimiento. Entonces, cambia tu forma de pensar el arrepentimiento. Por eso que no es malo, es bueno. El cambio es importante, el cambio es necesario. Es más, si no hay cambio, vamos a seguir viviendo como una oruga o como un gusano. Pero el Señor nos quiere cambiar para que volemos, para que seamos transformados, para que seamos bellos, para que tengamos otro tipo de vida. Dios no nos ha llamado a vivir como gusanos y quedarnos como gusanos. Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios levantaremos alas como los águilas, volaremos y no nos cansaremos, porque la presencia de Dios está en nosotros. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Pero tenemos que cambiar eso, y ese cambio de pensamiento es el arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, verso 1, dice esto. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. ¿Quién comenzó? Juan el Bautista, el que estaba preparando el camino para el Señor Jesús. ¿Y cuáles fueron las palabras? ¿Cuál era el mensaje de Juan? El mensaje de Juan era, su mensaje era el siguiente, verso 2: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Estas son las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. No vino a decir Juan el Bautista: vengo a darle las buenas noticias, que se van todos al infierno. Eso no son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El reino de los cielos se ha acercado. Y para que se acerque tiene que pasar arrepentimiento. Esas son buenas noticias. Tiene que haber esa transformación, ese cambio en cada uno de nosotros, en nuestra forma de pensar. Dice: arrepiéntanse de sus pecados. En otras palabras, quiten la palabra arrepentirse de sus pecados y pongan: cambien su forma de pensar referente a sus pecados. Wow. Ya no vemos nuestros pecados como algo, qué buena onda, o qué placer, o qué gusto. Cambia mi forma de pensar. Te voy a decir algo que me pasó a mí. Yo comencé a fumar desde que estaba bien chiquillo. Yo creo en ese tiempo, muchos de ustedes no habían nacido, pero en los 70s, mucha gente fumaba y todos fumaban bastante. Yo comencé a fumar en la escuela desde los 14 años, más o menos. Y a los 15 años yo fui a la iglesia y el Señor tocó mi vida. Y recuerdo que en esa ocasión yo caí de rodillas llorando, pidiendo perdón. Cuando estaba haciendo eso, en mi bolsa de mi camisa, yo traía una cajetilla de cigarros. En ese momento me estaba arrepintiendo. En ese momento le estaba pidiendo perdón. Había reconocido, había pecado. Y no tan solo el fumar cigarros, tantas cosas que había hecho. Y yo le estaba pide perdón. Y arrepentido y de veras sentía un dolor por todo eso. Y por primera vez en mi vida, después de un rato de arrepentirme, de pedirle perdón al Señor, empecé a sentir una paz que nunca antes había tenido.
Me salgo de la iglesia. Eran como las 10 de la noche. 10 y media de la noche. Salí de la iglesia. Me había arrepentido. Había llorado. Le había dicho, perdóname, Señor. Y traía mi cajetilla de cigarros. Voy caminando para mi casa y me doy cuenta que traigo todavía la cajetilla de cigarros. Estaba a 3/4. O sea, no estaba llena, pero estaba la mayor parte. ¿Y qué hago? Lo veo, digo, ¿qué estoy haciendo? Agarro la cajetilla y la tiro. Y la tiro. ¿Por qué? Arrepiéntanse de sus pecados. Cambien su forma de pensar de su pecado. Uno de ellos era el fumar. ¿Y qué cambió? Mi forma de pensar. ¿Cuándo? Cuando lo reconocí, cuando le pedí perdón al Señor. Y yo digo en forma ya ahora como de broma. Yo nací en California, pero crecí en la ciudad de Monterrey. Y se dice que los de Monterrey son personas ahorrativas. Algunos dicen codos, pero entonces, en mi sano juicio, según yo, me hubiera primero terminado los cigarros y luego hubiera dicho, ahora sí ya dejo de fumar. Pero 3/4 llenos y los estoy tirando. Yo eso, para un regiomontano eso es un milagro. Entonces, porque no hay que ahorrar todo. Lo estoy diciendo de broma. Pero la verdad es que cambió mi forma de pensar. ¿Por qué? Arrepiéntense. Cambien su forma de pensar de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Entonces, cambia nuestra forma de pensar. ¿Algunos de nosotros ha cambiado nuestra forma de pensar en algunas áreas de nuestra vida? Levante tu mano. Gloria al Señor. Eso significa que ha habido arrepentimiento. Ahora, ya con eso, con una vez que nos arrepentimos, ¿es suficiente para nuestras vidas, para todo? No, tenemos que arrepentirnos a diario. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar a diario. Entonces viene esa transformación. Entonces aquí vemos a Juan el Bautista diciendo arrepentíos en Mateo 4:17. Jesús dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar y las mismas palabras que predicó Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Esas son las buenas noticias. Que vino al Señor no nada más a estar un día con nosotros a la semana. Él vino a estar con nosotros cerca, estar con nosotros todos los días. Pero tiene que, en ese proceso, tenemos que arrepentirnos. Decía, no hay condenación, gloria al Señor. Eso es por mi pasado, pero también ahora tengo que arrepentirme, tengo que cambiar mi forma de pensar. Ahora, ¿quién lo tiene que hacer? Yo. Cuando yo lo admito, mis errores delante de Dios, entonces vengo a Él y Él cambia mi forma de pensar. Quiero decirte, entonces arrepentimiento significa cambio de mente, cambio en la forma de pensar. Otra forma que significa la palabra arrepentimiento. Muchos de nosotros el día de hoy tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes de mapas. De cualquier dirección ponemos. Y yo he puesto en muchas ocasiones direcciones que voy a hacer y siempre me voy por otros lugares. Y me sale mi computadora recalculando. ¿Qué significa que en algunas recalculaciones me dice, date vuelta en U, en la próxima? Y yo le sigo. Porque a veces he dicho, es que está mal esta cosa. Es más rápido por aquí. Pero lo que me había fallado es que muchas veces nada más veo esa sección, no veo todo el trayecto. Y luego le hago más grande y lo hago por todo el camino y luego veo en ocasiones que por ese camino que yo pensaba está rojo.
¿Qué significa? Que hay un accidente que está bloqueado y por eso me está mandando por el otro lado. Pero yo no tenía la perspectiva completa. Entonces el mapa me estaba diciendo, recalculando, vete por este lugar porque te vas a atorar. Y yo, no, esta es la mejor manera, yo la conozco. No, porque hay algo que yo desconozco. Entonces, ¿qué significa el arrepentimiento? Recalculando. Tengo que poner mi vida y quizás no es la dirección correcta. Tengo que recalcular. Ahora, eso es algo que tiene que hacer. Y otra forma de verlo es esto. ¿A cuántos de los que estamos aquí también nos gusta ser corregidos? ¿A alguien le gusta ser corregido? Levante la mano. Muy bien. En el primer servicio pregunté y hubo a varios que levantaron la mano. Dije, wow, les gusta ser corregidos, pero ¿a mí me gusta ser corregido? Pues muchas veces no. ¿Nos gusta ser corregidos? No. Corregido significa que algo estamos haciendo mal, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿pero tú crees que la corrección es necesaria? ¿Crees que la corrección sea necesaria? Sí. ¿Es importante? Sí. Porque con esa corrección es para destruirnos, derribarnos. No. Es para ayudarnos. Si es una corrección, nos está, fíjate, en la misma palabra te está diciendo corregir, te está mejorando lo que tú estabas haciendo. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de la corrección. En Proverbios 12:1 dice esto. Vamos a leerlo. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Y ahorita que les dije, ¿quién le gusta la corrección? Nadie. ¿Qué significa? Comenzando con su servidor. Somos tontos. Me está diciendo tonto. Yo no vine a la iglesia para que me digan tonto. Aquí dice, es tonto despreciar la corrección. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber una corrección. Tiene que haber eso, porque te voy a decir algo. El Señor no quiere algo bueno para tu vida. Quiere lo mejor. Quiere lo perfecto para tu vida y para mi vida. Y no puede haber eso si no hay arrepentimiento. Un cambio de pensamiento. Una corrección. Tiene que haber eso en nuestras vidas. Y esa corrección no es para dañarnos, es porque la necesitamos. Y porque Él te ama y Él me ama. Por eso es que nos corrige. Por eso es que tenemos que pasar por esa corrección. Te voy a decir, por eso son los problemas. Hay gente que se enoja con Dios cuando tienen problemas. Y la pregunta, si tú eres Dios, ¿y por qué permites que sufra de esta manera? ¿Por qué, Señor? Si tú eres tan real y tú eres tan verdadero, ¿por qué sufres? Porque Él, al que ama, disciplina. Porque corrige. ¿Por qué? Porque de esa forma que tú quieres seguir viviendo, la única forma te está trayendo destrucción. Y lo único que tú necesitas y yo necesito es arrepentirse, cambiar mi forma de pensar, ser ahora, Señor, no entiendo por qué viene este problema, pero dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba, Él nos da la salida. Y también dice la palabra de Dios que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Te fijas? Pero a nosotros no nos importa eso. Es, yo no quiero cambiar y tú ayúdame y hazme esto. Y el Señor dice, arrepiéntate. ¿Para qué?
para que el reino de los cielos sea acercado. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de razonar las cosas. Cambia, tiene que cambiar. Y en ese cambio, la única forma es a través de las correcciones, de los problemas. Y entonces hay ese verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento cambia esa forma de pensar de adentro para afuera. ¿Quién me dijo que tenía que dejar de fumar? Ya sabía eso, pero me valía. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, cambia mi forma de pensar. Y ahora lo que deseaba y lo que necesitaba y lo que me gustaba, ahora lo desprecio. Te voy a decir algo, y eso para mí me quedé asombrado. Lo que te estoy diciendo fue una experiencia que lo tuve hace casi 40 años. Y me acuerdo, tiré los cigarros. Al día siguiente yo estaba en la preparatoria número 1 en Monterrey, Nuevo León, por la calle Juárez y Colegio Civil, por ahí, casi cerca del Mercado Juárez, para los que conozcan Monterrey. Al día siguiente yo tenía clase a las 7 de la mañana en la preparatoria. A las 7 de la mañana yo estaba. En ese tiempo y en la preparatoria se fumaba, y dentro de las clases se fumaba. Yo fumé dentro de las clases porque todos fumaban. Ese día yo llegué a la escuela y yo estaba, y me acuerdo, y nunca se me va a olvidar, y era una clase que le llamamos de relleno, le llamamos telele, taller de lecturas literarias, a las 7 de la mañana, imagínense, todo el mundo durmiéndose. Bueno, pero ahí estaba en la clase, y recuerdo que de repente estaba en la clase tratando de poner atención al maestro, y de repente me viene unas náuseas, como de ganas de vomitar. Y volteo, no sé por qué está sucediendo eso. Y volteo, y atrás de mí uno de mis compañeros estaba fumando y yo estaba respirando el humo, y ahora me estaba dando asco y con ganas de vomitar. Y todo el tiempo antes olía y nada. Pero cuando hay arrepentimiento, cambia tus gustos, cambia tu forma de pensar, cambia tu vida. ¡Qué hermoso! Yo no tuve que decir, ay, no, me voy a aguantar las ganas. No. Y yo he visto en otras personas un proceso, pero para mí en el cigarro fue inmediato. Nunca más volví a fumar. Nunca más. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento, un cambio de mente, hubo una corrección. Gloria al Señor. Entonces, como te estoy mencionando, el número 1, cambia tu forma de pensar acerca del arrepentimiento. Es bueno, es importante, es necesario. Número 2, cambia tu forma de pensar acerca de ti mismo. Hay veces que somos bien duros con nosotros mismos. Hay veces que no nos aceptamos. Yo veo tantas jovencitas, muchas veces que no se aceptan, que quieren vivir como otros. Hay personas que aún se tienen enfermedades mentales, como por ejemplo la bulimia o enfermedades en las cuales ellas están extremadamente delgadas y se ven gordas. Es más, comen porque ya no aguantan el hambre y luego se sienten tan mal de comer, se sienten tan culpables que se van al baño a provocarse el vómito para sacarse la comida. ¿Qué es eso? Tienen una perspectiva equivocada de sí mismas. Se ven gordas, siendo que están lo más delgadas posible. ¿Qué ha pasado? Hay algo distinto, hay algo que en ellas no se aceptan y se sienten mal y se creen que todo mundo está hablando mal en contra de ellas. Y no tan solo en jovencitas, referente a enfermedades como esa, a todos nos pasa que cómo nos vemos, cómo nos aceptamos, de que en ocasiones somos extremadamente duros con nosotros. Por eso
tenemos que cambiar nuestra forma de pensar de nosotros mismos, que no nos aceptamos. Hay algunos que soy malo, soy un tonto, soy esto, soy lo otro. Y nos decimos, ¿por qué? Porque nos hemos equivocado. En Hechos 3:19 dice esto la palabra. Cambia tu forma de pensar. Bueno, en Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Una vez más, si quitamos la palabra arrepiéntense y pongan la palabra, cambien su forma de pensar. Entonces podemos decir, ahora pues, cambien su forma de pensar referente a sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Qué significa? Soy malo. Soy malo y no merezco nada, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Aún de lo malo que somos, Jesús vino por ti y vino por mí. Él nos conoce tal como somos. Él nos conoce con nuestras debilidades. Él nos conoce tal como somos y aún así ha demostrado su amor, porque dice en su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti. ¿Cómo? Con tu pecado, con tus debilidades, con tus errores, con tus fracasos, así como estás. El problema es que nosotros muchas veces no nos aceptamos así como estamos. No nos aceptamos, en otras palabras, no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Nos sentimos indignos, nos sentimos mal, te voy a decir, hay personas que no vienen a la iglesia porque se sienten indignos, porque se sienten mal. Otros porque quieren seguir viviendo su propia vida y quieren vivir sus pecados, pero ahora dice, cambia tu forma de pensar referente a tus pecados. Cambia esa forma de pensar y dice esto, y vuelvan a Dios para que tus pecados, tu vida pasada, tus errores sean borrados. Borrón y cuenta nueva. ¿Quién te ofrece eso en el mundo? Nadie. Solamente el Señor. Tenemos una esperanza, una confianza. Tenemos esa vida. Esas son las buenas noticias, que Él me acepta, Él me recibe, Él me ama, Él me abraza, así como vengo, así de sucio, así. Dáselo más fuerte ese aplauso de gratitud. Pero tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que arrepentirnos de nuestra forma de vivir. Amén. Tenemos que pasar eso. Tenemos que aprender a aceptarnos, porque en ocasiones no nos aceptamos. Nos juzgamos, nos condenamos, nos sentimos mal. Pero es el Señor que nos acepta y que borra nuestro pasado, nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Si eso lo hace, por eso es que podemos pedirle perdón. Nos arrepentimos y al arrepentirnos cambia nuestra forma de pensar de nosotros mismos. Gloria al Señor. Y la tercera y la última forma que el día de hoy quiero compartir contigo de ese cambio, de ese arrepentimiento, es cambia tu forma de pensar acerca de Jesús. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Qué pensamos acerca de Jesús? Hay veces que vemos a Dios o nos podemos imaginar a Dios. Hay algunos que se imaginan a Dios como un ser grandote, blanco, con barba, con vestiduras blancas, con un bastón y enojado porque te lo dije. Y listo para regañarnos, y listos para darnos duro. Hay algunos que esa perspectiva tienen de Jesús, que el Señor es duro,
Pero quiero decirte cómo realmente es el Señor Jesús. En Lucas capítulo 15, verso 1 y 2, dice esto. Los cobradores de impuestos y otros pecadores, y escuchen, mira, y dice, de mala fama. ¿Qué significa? Personas que han vivido y toda su vida haciendo cosas malas. Mala fama es eso, malas cosas por toda su vida. Y dice, y había pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Los malos, los de mala fama. Y verso 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús. Quiero que escuches esto. Jesús, Dios hecho carne, que en toda su vida no cometió ni un solo pecado. Perfecto. Todo lo hizo bien. En su forma de comportarse, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Todo, el 100% bien. Y aún el 100% bien, hay algunos que se quejaron de Jesús. Aquí dice. Y de la ley se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¡Oh! Se quejaban de que Jesús andaba con la chusma, andaba con los pecadores, andaba con los de mala fama, andaba con esas personas indignas. Pero para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para alcanzar a los pecadores. Pero había estas personas religiosas que se creían mejores que los pecadores. Se creían más justos que los pecadores. Pero quiero decirte, qué hermoso que Dios viene para alcanzar ¿a quién? A los más necesitados. Te voy a decir, y en mi forma de tratar con la gente, las personas más difíciles de tratar son las personas que se sienten mejores que todos. Son las personas que se sienten más justas, más buenas que todos. ¿Y hay personas así? Sí. Aquí había personas así. Pero Jesús, ¿con quién se juntaba? Se juntaba con los de mala fama, con los pecadores. Y al venir con ellos, el Señor Jesús los aceptaba, los recibía, pero cada uno de ellos era cambiado. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, era chaparrito. La Biblia dice que era rico. Y cuando Jesús lo ve a Zaqueo y que estaba en un árbol sicómoro, ¿por qué estaba en un árbol? Porque había mucha gente, si no se le iba a pasar Jesús y no lo iba a ver, y él quería ver a Jesús. Jesús lo observa y lo ve a Zaqueo y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a tu casa. Y él se emociona y lo recibe. Y cuando estaba en la casa, Zaqueo le dice al Señor Jesús, Señor, ahora voy a restituir lo que he robado, lo que le he quitado a la gente. ¿Jesús se lo había dicho? No. Pero al estar en la presencia de Jesús, que hubo un cambio de mente, hubo un arrepentimiento. Y al haber ese arrepentimiento, pero ¿quién le estaba? Por Jesús. Al estar cerca con Jesús, cambia de ver la forma de que vemos a la gente. Ya no estamos aquí para juzgar y criticarnos y condenarnos los unos a los otros. Yo en ocasiones he conocido personas que se sienten perfectos. Y parece que todo, nada les agrada. Nada les agrada porque... Y uno dice, hace tiempo hablaba con una persona y que todo, y yo me decía, y no se ve a sí mismo. Todo lo que me está diciendo es todo lo que hace, pero no lo ve. Lo ven todos los demás y en todos los demás lo critica. Y es la primera persona que lo hace. ¡Wow! ¡Qué ciegos!
¿Qué necesita? Arrepentimiento. Cambia tu forma de ver acerca de Jesús. Y que así el Señor, por eso te quiero decir, yo no puedo cambiar tu vida, ni la quiero cambiar, ni puedo cambiarla. Pero cuando uno se arrepiente, cuando uno cambia nuestra forma de pensar acerca de Jesús, si el Señor Jesús me acepta, gracias, que no lo merezco, y aún como quiera me acepta, y el Señor te acepta a ti, y acepta a la otra persona, y nos acepta a cada uno de nosotros, así como estamos. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor, que el Señor nos acepta y nos recibe. Entonces, aquí en esta palabra, ¿cómo se quejaron de Jesús? Y luego también en Lucas 7:34 dice esto: el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. ¿Y ellos qué querían? Que fuera santo, que nadie tuviera contacto con él. No, para eso vino Jesús, para estar con personas, pecadores, como ellos, como yo, como tú, y como cada uno de nosotros. Para eso vino el Señor. Qué hermoso. Entonces, y aún que se le estaba criticando que era un borracho, era un glotón, nada de eso era. Pero sí era amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Y por último, quiero que veas Marcos capítulo 2, verso 15 en adelante. Dice, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así no, ese no está, discúlpenme, Marcos, ese es Mateo. Marcos capítulo 2, 15 al 17. Si lo pueden cambiar, por favor. A Marcos 2, 15. Muy bien, y dice de esta forma: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente en los seguidores de Jesús. Qué tremendo. Y uno dice, ¿existía prejuicios? Mira los prejuicios. Esa clase de gente. Esa clase de gente, ¿cuál era esa clase de gente? Los pecadores. Muy bien, seguimos leyendo. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros discípulos, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Escúchame, la palabra escoria significa desecho, lo peor, lo desechado, lo que no sirve. Y yo le doy gracias a Dios que Él vino a estar con los que no sirven, lo que para otros son escoria. Gracias a Dios que el Señor viene. ¿Y sabes por qué? Porque eso es una mentira. Porque tú y yo no somos ninguna escoria. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores bajó del cielo exclusivamente a dar su vida por cada uno de nosotros. Y no vino a darla por la escoria, vino a darla por personas que somos importantes para Él. Quiero decirte, tú eres importante para Él. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso. Esa es una mentira. Tú eres la escoria. No, no eres la escoria. Verso 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que, fíjense lo que dice, a los que se creen justos. No son justos, pero se creen. No vine a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos pecadores hay en este lugar? Levanta tu mano si eres un pecador. Bienvenido. Así es,
Aquí el hermano dice, el que no dice que ha pecado, ya pecó. Ya pecó por tu orgullo y por ser mentiroso. Bueno, entonces cambia tu forma de pensar. Pero qué hermoso que el Señor Jesús, esas son las buenas noticias, que Él vino a rescatarme. Él vino a rescatarte. Él vino por lo que el mundo le llama la escoria. No, pero tú no eres la escoria. Tú eres apreciado por el Señor. Aunque el mundo te puede rechazar, aunque muchas veces nos juzgamos y nos criticamos los unos a los otros, esas son las buenas noticias, que cuando nos arrepentimos, cuando cambia nuestra forma de pensar, ahora aún cambia nuestra forma de pensar en contra a través de la gente. Ya no estoy tratando, yo no puedo cambiar a la gente. Ahora lo que puedo hacer es amar a la gente, así como el Señor me ama, así como el Señor me acepta, así como el Señor no me rechaza. Ahora a través de nosotros el Señor quiere amar, quiere aceptar y no rechazar, y bendecir a las personas así como tú y yo somos bendecidos. Pero comienza con el arrepentimiento, comienza con ese cambio de mente, cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque estás pensando como el mundo piensa. Si piensas como el mundo, es por eso que el mundo tiene sus valores, prejuicios. Se levantan diferentes grupos. Black Lives Matter. Que la vida de las personas de raza negra tienen importancia. ¡Claro que sí! Pero por decir eso, entonces los hispanos, we don't matter. We matter. También somos importantes. Los blancos entonces no son importantes. No, ahora nos toca a todos los demás. No, todos somos importantes. En lugar de estar criticándonos y juzgando quién tiene más o quién tiene menos, y quién ha reprimido y quién ha sido reprimido, te voy a decir algo. He conocido personas y de las más racistas. He conocido hispanos. Te voy a decir, y te lo digo, me da tristeza de decirlo, pero cuando veo hispanos y que están batallando en el trabajo, muchas veces les pregunto, ¿y para quién trabajas? No, para hispanos. Y como hispanos tratan a sus trabajadores peor. Y muchas veces he dado este consejo: busca trabajar para un americano, porque te van a tratar mucho mejor. Porque a través de mi experiencia, lamentablemente he visto que siempre pasa eso, no, pero muchas veces sí. Y que personas que ahora oprimen y toman ventaja. Y he visto hispanos que tienen sus negocios y que toman ventaja de sus trabajadores y que los tratan horrible. No. ¿Qué necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida? Matrimonios, necesitamos arrepentimiento, cambiar nuestra forma de pensar. Ya no voy a decir, tengo que cambiar mi forma de pensar referente a mi esposa. No, es que ella es esto, es lo otro, y sacarle todos sus trapitos al sol. ¿Y tú muy bueno? ¿Y tú muy bueno? No. ¿Qué tenemos que hacer? Cambia nuestra forma de pensar. No, es que ella es muy mandona, es que ella es todo eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que aceptarla, tenemos que pedirle perdón al Señor, perdonarla, cualquier cosa. Tenemos que arrepentirnos. ¿Y sabes qué pasa? Cambia nuestra forma de pensar, porque ahora el Señor nos dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Ahora, esposos, ámense, amen a sus esposas y entréguense. ¿Qué diferencia? Arrepentimiento. Cambió su perspectiva, cambió su forma de pensar. Tú y yo necesitamos arrepentimiento. ¿En qué áreas necesitamos arrepentimiento? A lo mejor en nuestro matrimonio.
en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas las áreas. Por eso el arrepentimiento no es un suceso en nuestra vida, es todos los días. Y es eso, cambio mi forma de pensar a la forma de Dios. Amén. Y es renovada mi mente. Ponte de pie, por favor.